mujeres a mantener un embarazo por violación constituía una limitación desproporcional a sus derechos, ¿no? Porque además no tenía otro parámetro. En nuestro país, en general, se respetan nuestras decisiones sobre nuestros cuerpos, ¿no es cierto? Inclusive, cuando ustedes, si quieren donar órganos, si yo quiero donar órganos, se me pregunta, inclusive para mi cuerpo después de muerta. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿no es cierto? O sea, para nosotros nos preguntan, si quieres donar tus órganos después de muertos, ya tú tienes que aceptar. En general se respeta la decisión de las personas respecto a sus cuerpos, salvo en el caso de aborto por violación. Y hay un ejemplo que me parece importantísimo, ¿ya? Que a mí me da luces, digamos. Inclusive, si es que nuestros hijos necesitaran, no sé quiénes tienen hijos, pues ustedes imagínense que tuvieran un hijo, ese hijo necesitara que ustedes le donaran un órgano, o inclusive sangre, digamos, ¿no es cierto? Igual ustedes tienen que acceder, o sea, sí sea para salvarles la vida. La persona que dona tiene que, de alguna manera, acceder a hacer esa donación. Se respeta nuestra decisión, salvo en los casos de embarazos, ¿no es cierto?, donde más bien a la mujer no se le pregunta, sino se le impone. Se le dice, mira, acá hay otro ser, ¿no?, que tiene derecho a la vida y por lo tanto tú tienes que mantenerte 9 meses para que ese ser viva. Es el único ejemplo donde no se respeta el derecho. Y se da incluso cuando el embarazo es producto de violación sexual, que como he dicho, no está constituyendo un segundo hecho de violencia, ¿no? No es que se quiere decir tampoco que no se proteja al concebido, el asunto es cómo lo vas a proteger. O sea, nosotros apostamos porque haya también políticas públicas, por ejemplo, de salud, que cuiden a la mujer en todo el tema del embarazo. En los embarazos deseados debería, o sea, hay, pero debería implementarse de mejor calidad, digamos, ¿no? El tema de la mortalidad materna, si bien ha bajado, nosotros no hemos llegado a llegar a la meta de los objetivos del milenio. Nosotros hemos llegado más o menos a 90 de cada 100.000 y la meta, si mal no recuerdo, era 60, ¿no? 60 de cada 10.000. Entonces, por lo tanto, nuestra mortalidad materna, digamos, ha disminuido, pero sigue siendo alta. El asunto es si frente al conflicto de derechos, ¿ya?, este tiene que prevalecer más sobre las mujeres. Y lo que nosotros señalamos es que no. El mantener un embarazo producto de una violación sexual tiene que ser una decisión de la mujer, ¿ya?, porque es un hecho que va a marcar su vida. Por lo tanto, y además es tan fuerte esa decisión que nadie la puede obligar. Es un hecho inexigible. Inclusive en el debate que hubo en Colombia y un poco en Argentina, más en el debate que en la sentencia, se hablaba de que nadie puede exigir acciones heroicas. O sea, nadie se le puede obligar a hacer héroe aquí. Las acciones heroicas, se señala, deben ser decididas por cada uno, ¿no? Nadie te puede obligar a hacer héroe. Entonces, si a un grupo de gente, si a una iglesia, por ejemplo, le parece que las mujeres deben de mantener el embarazo por violación, le parecerá, y si es más, si alguna quiere, que lo haga y asume todo el costo de esto, que eso significa. Pero eso no se le puede exigir, no se puede obligar. Pero además nosotros sí hemos recibido varias recomendaciones o llamados de atención del Sistema Universal de Derechos Humanos. O sea, para el caso peruano, miren, se ha pronunciado el Comité de Derechos Humanos, se ha pronunciado el Comité para la Eliminación de toda forma de discriminación hacia la mujer, que es el que dictaminó en el caso KLC, perdón, que es el comité en su momento. Se ha pronunciado el Comité para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y se ha pronunciado el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. El Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos han establecido con claridad que obligar a una mujer a mantener el embarazo por violación constituye un trato cruel, inhumano y degradante, ¿ya? Entonces sí es importante saber que el Estado peruano soberanamente ha ratificado tratados internacionales de derechos humanos, se ha sometido al sistema universal y al sistema interamericano. Para obtener réditos electorales, Humberto Lay, que representa a la Iglesia Evangélica, se pronuncia a favor de la pena de muerte para los delincuentes. Y cuando le preguntan por qué él está a favor de la pena de muerte, saca la Biblia y cita el Viejo Testamento. Eso no se puede hacer. Porque él puede en su iglesia citar el Viejo Testamento, pero no puede citar un documento religioso para sostener una ley en el Estado, en un Estado que es laico, ¿sí? Entonces, si en alguna determinada religión algo es pecado, pues quienes profesan esa religión, que no lo hagan, ¿verdad? Pero quienes no profesamos esa religión no nos pueden obligar a través del Estado a hacer algo o dejar de hacer
algo. Lo que el Perú se está jugando en estos momentos es el hecho de que hay la posibilidad de que dejemos de ser un Estado laico. El hecho de que un comunicado llamado el pronunciamiento de Arequipa sea encabezado por el arzobispado y lo firmen enseguida las autoridades de la región, de la ciudad, etcétera, nos va quitando la condición de Estado laico. El hecho, no sabía, lo ha revelado hoy día Janet, para mí al menos, de que se le haya consultado a estas universidades ligadas a la Iglesia Católica que den una opinión técnica sobre esta ley. Eso nos quita la calidad de Estado laico. ¿Cómo es posible que no se haya consultado a la Cayetano Heredia y se consulte a universidades como la San Pablo, que no tiene facultad de medicina, ¿no? O sea, es esa universidad la que va a decidir en qué momento un concebido es concebido o no es concebido. Obviamente que sí, pero desde su óptica religiosa. Pero entonces esta es la solución. Que se despenalice el aborto por violación es la solución para esas mujeres que han quedado embarazadas luego de una violación. Obviamente no. La solución es que no haya violaciones. Esa es la solución. La solución no es que se despenalice el aborto, sino que no haya violaciones. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Aumentamos las penas a los violadores? ¿Les damos cadena perpetua a los violadores? O citando el Viejo Testamento, les damos pena de muerte. Los violadores solo son un síntoma de una determinada sociedad. No se trata de enfermos y monstruos que andan violando gente. Ya en la cartilla que nos ha entregado, ahí se ve que por lo general el violador es el profesor, ¿no? Es el buen vecino, es el señor a quien le encargo que cuide a mi hijo, o es incluso a veces quien se encarga de la formación espiritual de los niños, ¿no es cierto? Entonces, no es pues una especie no es el monstruo de los cerros, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué esas personas violan? Si han tenido una adecuada educación, son un nivel de instrucción alto, se codean con gente de nivel cultural alto, ¿por qué violan? Entonces, es solo un síntoma de una sociedad que es violadora, de hecho, porque asume que la mujer tiene una posición de subordinación respecto al varón. Eso genera infinidad de síntomas. Tal vez el más perverso, uno de los más perversos, sea la violación. Entonces, la solución es subversiva. La solución es cambiar profundamente la sociedad por otra, donde la mujer no tenga un papel de subordinación. Y eso es tan tremendamente complejo y difícil que incluso la ciencia tendría que cambiar. La ciencia tiene un discurso de neutralidad que no existe. La ciencia tiene una visión masculina porque la sociedad tiene una visión masculina, y la forma más fácil de darse cuenta es leyendo historia, ¿no? Si leemos historia, los historiadores han hecho una historia de varones, ¿no? Donde los varones son los que ocupan aquellos papeles que la historia considera importantes. Pero es curioso que quienes se oponen a la despenalización del aborto también se opongan a transformar esto. Ni siquiera quieren que haya educación sexual. El manifiesto por Arequipa pide que la educación sexual no sea un deber del Estado, sino que sea un asunto que se trate en la intimidad de la familia. ¿De qué familia? Esas familias que no saben nada de sexualidad, esas familias que cometen incesto, esas son las que deben encargarse de la educación sexual al varón, ¿cierto? Entonces, de un lado se oponen a la despenalización del aborto por violación, y de otro prefieren que la mujer continúe en esta situación de injusticia. Incluso hay quienes defienden el derecho de violar a la esposa, es mi esposa, a la enamorada, es mi enamorada, o a quien aceptó que la invitara a una fiesta, le pagara las cervezas, la comida, y finalmente me dijera que sí cuando le dije, te llevo a tu casa, porque boquita come, ¿no es cierto? Entonces, exacto, es una sociedad que cree que violar es un derecho. Por eso es que hay tantas violaciones, ¿no? Es espeluznante la cifra de violaciones. Entonces, por ahí va la solución. La palabra aborto tiene una connotación delincuencial. Desde el momento que uso la palabra aborto, estoy diciendo delito. Entonces,
no es democrático, ni justo, ni saludable llamarle aborto a lo que es una interrupción legal del embarazo. ¿De qué problema se trata? Parece no sé, algo muy obvio, muy evidente, pero no lo es en nuestro país, que no es una verdadera república, ¿no? Sabemos que es una república bamba, estaba diciendo José Luis. Nos falta un elemento esencial, que es la laicidad. No somos un Estado laico, somos un Estado confesional. De hecho, aunque claro, aparecemos como Estado republicano, que es laico, democrático y social, pero ni democrático, ni laico, ni social. Por eso le llamamos Estado bamba, democracia bamba, república bamba. Todos casi somos católicos. Por eso los juristas no opinan, los abogados no opinan, son católicos. ¿Cómo van a opinar contra la opinión de la Iglesia? Ni los mejores, Domingo García, Fernando Traseñí, Marcial, Rubio, etc. No, el punto es que el derecho a la vida no es solo derecho a respirar, no es un asunto biológico como hipócritamente quiere hacer creer la Iglesia. No es derecho a la vida, no quiere decir que derecho a respirar y punto. El derecho a la vida es derecho a una vida humana, que es derecho a una vida digna. Ahora, dignidad es una palabra que tenemos que recordar siempre, porque se dice o se habla siempre de dignidad. Y el concepto de dignidad es un concepto kantiano, y las constituciones modernas lo han adoptado, todos lo hemos adoptado. Ese concepto no tiene origen natural, no ha caído del cielo, no ha brotado de la tierra. Y no es tan antiguo, es reciente, tendrá 200 y tantos años, no más. Y quiere decir, no solamente que el hombre no debe ser usado como medio, para fin, porque él es un fin. Pero ¿de dónde viene eso? Que el hombre moderno, por lo menos, el hombre que cree en la democracia, en la libertad y en los derechos humanos, tiene autonomía, que es lo mínimo de dignidad que se puede pedir. Es decir, la decisión sobre el cuerpo y el alma propias. Es lo menos de dignidad que puede ser reconocida. El mínimo, que yo decida sobre mi cuerpo y sobre mi alma, que además no están separados, como todos sabemos. Porque dignidad, como decía Kant, es derecho y capacidad humana para decidir tu propio destino. Esta mañana sería muy corta y muy simple si todos aceptáramos que este es un problema jurídico, porque no habría nada que discutir. ¿Tiene derecho o no tiene derecho la mujer? Por supuesto, pues es un ser humano y tiene derecho a decidir sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su salud. Aunque allí, como se ha dicho, hay un conflicto de derechos. Es cierto que el concebido también los tiene, ¿no? Eso es cierto. Pero también es cierto que no se puede obligar a un ser humano a que se suicide, como en el caso del aborto terapéutico. Si yo digo la mujer no puede abortar, estoy obligándola a que suicide implícitamente, tácitamente. Si no estoy de acuerdo con el llamado aborto terapéutico, estoy proponiendo entonces salvar la vida del feto y que a la gestante se muera o adquiera una enfermedad grave o permanente. Entonces estoy decidiendo que se muera. No hay derecho, ¿de acuerdo? Son dos males, que muere el feto o que la mujer tenga que aguantar a un hijo de un violador toda su vida. No sé qué puede ser más cruel. No sé qué puede ser más cruel. A veces, machistamente, me alegro de no estar en ese caso y que la ciencia no avance para, tal vez, estar en esos problemas. Pero uno puede imaginarse, pues, uno puede imaginarse la situación de una mujer que repugna tener el hijo de esa persona que la violó, con un acto más agresivo que una violación sexual. No sé si habrá autorizado legalmente el aborto por violación, entonces es un delito. Entonces la mujer que esté en esa terrible situación, encima va a ser clasificada como delincuente. Eso no es una gracia. Sin embargo, hay instituciones que defienden, personas que defienden, mujeres que defienden contra su propio derecho.